¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este conjunto de videos que son para apoyar la clase de Fundamentos de Electrónica Digital. Recuerden, mi nombre es Diego Enrique Guzmán y aquí les dejo mi correo en caso de que tengan alguna duda. Entonces, para comenzar esta clase, pues debemos primero identificar que existen dos tipos de señales que vamos a encontrar en la naturaleza que se pueden representar mediante dos tipos de gráfica, una las señales analógicas y las otras son las señales digitales. En el caso de las señales analógicas, como podemos ver acá, son señales que son continuas en el tiempo. Podemos ver que una de sus características debe ser que esté limitada en banda. Limitada en banda significa que debe tener un límite superior y que debe tener un límite inferior. Podemos notar que las señales, en el caso de las señales analógicas, son señales que podemos encontrar en la naturaleza, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la presión, el nivel de un tanque, cualquiera de estas variables las llamaríamos analógicas. Podemos notar que su característica es que, por ejemplo, un cambio de valor entre un estado y otro va a pasar a través de una cantidad de infinitos puntos de valores que puede tomar entre ellos. En su contraparte, las señales digitales son señales que se caracterizan por estar codificadas o representar una magnitud. En este caso, por ejemplo, el gráfico que tenemos acá no es propiamente una señal digital, es lo que conocemos en realidad como una señal de tiempo discreto. ¿En qué caso hablamos de una señal de tiempo discreto? Supongamos, por ejemplo, que estamos midiendo una señal de temperatura cada cierto tiempo, por ejemplo cada minuto, y registramos el valor que medimos en ese tiempo. En ese caso hablamos de una señal discreta. En el momento en que esta señal se convierte en una señal digital es cuando a cada una de estas magnitudes que tenemos acá se les asigna un código, una codificación numérica en este vector, en este eje de acá, que en el caso de los sistemas digitales normalmente corresponde a una asignación de ceros y unos, ¿sí? al sistema numérico que vamos a llamar binario. Entendiendo entonces que tenemos esos dos tipos de señales y que en el caso de los sistemas digitales hablamos de ceros y unos, debemos hacernos la pregunta ¿por qué un 0 y un 1? Entonces la explicación viene dada porque es fácil de representar a través de los niveles de tensión o lo que llamamos voltaje. Entonces un 1 lógico o una representación de un 1 también se puede interpretar como un estado alto o se puede representar como un sistema encendido. En su contrario, el 0 va a hacer referencia a una señal de tensión baja o que no hay presencia, definitivamente que el sistema puede estar apagado. Esta representación la podemos ver más clara a través de este gráfico, donde nos podemos dar cuenta que cualquier nivel de tensión superior a un rango definido entre un voltaje mínimo y un voltaje máximo aquí, el sistema lo puede entender como un 1 y cualquier nivel por debajo de este rango definido acá, entonces es entendido como un 0 lógico. ¿De qué nos sirve entonces esto básicamente? Pues como podemos ver acá, al transmitir datos a grandes distancias, al transmitir un valor de tensión, si lo tomáramos como una señal analógica, como es el caso del voltaje, ¿qué problema podremos ver? Que a grandes distancias la resistencia incrementa. Por lo tanto, aunque la señal que tuviéramos o que quisiéramos puede estar aquí, en realidad por la presencia de la resistencia pues podemos tener caídas de tensión. Esto pues ya no, con esta configuración que vemos acá, pues no tendríamos ese problema. Lo mismo en cuanto a un estado bajo. Recordemos que las señales van a ser afectadas por el ruido que va a estar en el ambiente, pero al tener este rango de trabajo de aquí, pues ese ruido va a provocar, en el caso del sistema digital, pues va a ser menos sensible a ser afectado por ese ruido. Entonces, ojo que cuando hablamos de sistemas digitales, de pronto la primera palabra que se nos viene a la cabeza son los computadores. ¿Por qué? Porque los computadores trabajan a través de dígitos, como hablábamos, ceros y unos. Históricamente hablando entonces, los computadores iniciaron a trabajar o se iniciaron a desarrollar a partir de circuitos de válvulas de vacío. Posteriormente apareció el transistor, el cual pues fácilmente podemos trabajar con estados de 0 y 1, más adelante en el curso lo veremos.
Y hoy en día es más común encontrar los circuitos integrados, que los circuitos integrados básicamente están compuestos por cientos o miles o hasta millones de transistores. Ojo, el concepto de sistema digital no se limita solamente a los computadores. Como podemos ver acá, tenemos un termómetro analógico, básicamente pues mide la temperatura y a medida que se incrementa, entonces el mercurio que está dentro de este tubo se expande, dándonos un indicativo de cuál es la temperatura. Sin embargo, hoy en día pues es común encontrar, por ejemplo, el termómetro digital, el cual a partir de circuitos integrados que están dentro de él, pues sensa la temperatura y nos muestra cuál es el valor de temperatura que hay. ¿Sí? ¿Cómo operan internamente estos computadores o estos sistemas digitales de los que estamos hablando? Ya hablábamos de que era a partir de ceros y unos, pero esos ceros y unos nos componen un sistema numérico y debemos entrar a entender en detalle entonces cómo opera ese sistema numérico, pero lo dejaremos para la segunda parte de este video. Vamos a dejar hasta ahí. Gracias.